Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Bienvenidos a Mínimo Necesario, este espacio para discutir los temas más relevantes de manera sencilla. Y el día de hoy lo grabamos en medio del huracán, en medio del coronavirus, en medio de una pandemia mundial. Y justamente el tema es ad hoc, es las expectativas económicas de México en 2020. Podemos opinar muchas cosas, pero si no tenemos buenas herramientas para hacer el análisis, probablemente nos perdamos en la maraña de términos que les encanta usar a los economistas, como agregados monetarios, masa monetaria, PIB, etc. Aquí vamos a explicarte lo mínimo que necesitas para entender el tema, aún cuando la situación es bastante incierta. Y en esa incertidumbre les presento a quien siempre me acompaña, Julián León. Hola Julián, ¿cómo estás? Muy bien, aquí como bien dices en medio del huracán, ¿no? En esta situación extraordinaria del COVID-19, ¿no? Que vino a cambiar totalmente la discusión precisamente de este podcast. Traíamos una idea de lo que íbamos a platicar hace unos días y bueno, cambió todo, ¿no? Y es muy probable que algunas de las cosas que comentamos o que comentemos en esta edición van a ser un poquito obsoletas en algunas semanas porque todo está moviéndose, las cosas están cambiando muy rápido, pero vamos a hacer todo lo posible por dar información que no va a cambiar, información que es relevante sí o sí, incluso información que era relevante antes del coronavirus. Quiero empezar hablando un poquito de algo que ya hemos platicado en otras ocasiones, Julián, que es el tema de que la economía mexicana está altamente relacionada con la economía global, y previo al coronavirus ya teníamos dos elementos bruscos, digamos, que estaban desacelerando la economía. Creo que la palabra clave era esa, ¿no? Desaceleración. Uno de ellos era la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que de hecho sigue vigente, ¿no? Con estas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Con un elemento nuevo, ¿no? Que Trump empezó a llamar, digo, no es casualidad, ¿no? El Chinese virus, ¿no? Que el virus chino, ¿no? Claramente tiene ahí un ángulo. Podríamos hablar de ángulo social, pero creo que el fondo más bien es económico, ¿no? Sí, esa guerra sigue ahí, ¿no? Simplemente se complejiza, se hace más compleja con esta situación, y además teníamos ya algunas reducciones de inversión en el sector manufacturero, lo cual estaba haciendo que la economía pues creciera menos de lo que estaba haciendo. Y a pesar de que la economía está interrelacionada y podemos hablar de muchos términos en esa línea, quisiera nada más recordar que tú también lo enfatices, ¿no? Que es, ¿por qué nos importa hablar de este tema? En primer lugar, parece ser que va por el lado de que una economía que no crece es una economía en donde básicamente menos personas tienen resueltas sus necesidades económicas, materiales, esenciales para la vida humana. Menos personas tienen acceso a medicinas, menos personas están bien alimentadas, menos personas pueden tener una educación de buena calidad. Que la economía no crezca son malas noticias para todos, por un lado, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues nos importa que además la economía mexicana tiene ya durante algunos meses trimestres viniendo hacia abajo, ¿no? Empezamos con expectativas ¿qué fue? Noviembre, octubre del año pasado, en que México iba a estar creciendo al 1 punto y tantos. Que ya de por sí pues eran bajas, ¿no? Es baja, pero que digamos va de la mano con una pobre tendencia del país de los últimos 20 años. Sí, hecho. Que siempre andamos ahí entre el 1 y el 2, el 1 y el 2, que claramente eso en 20 años pues es un gran avance, pero
año con año, pues las personas lo que vemos es que no alcanza para más cosas, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, bajas expectativas. Después empezamos a ver recortes más agresivos, ¿no? Al 1%, al 0.7%, y al día de hoy y entre ayer y hoy han habido pronósticos ya de recesión total en el país. Menos 4% Credit Suisse, Sí. menos 4.5% generadas American Bank. Generadas claramente por la recesión mundial, que ya prácticamente está pues anunciada, ¿no? Ya digo, Estados Unidos igual está proyectando una baja en su PIB increíble, ¿no? Del primer trimestre y segundo trimestre de 2020 en relación a 2019, ¿no? Están hablando de 20 y tantos % menos, ¿no? Entonces, Wow. digo, obviamente eso jala no solo a México, sino jala a todos los países que tienen mucha relación con Estados Unidos, pero como bien mencionas, pues México ya venía a la baja y con esto que estamos viviendo, pues vino totalmente a mover la situación, ¿no? Entonces, digo, ahora viene hoy pues un reto gigante para las autoridades, un reto gigante para las grandes empresas, ¿no? De cómo van a reaccionar ante esta situación y las familias, y ¿no? las familias sobre todo, al final de cuentas, ¿no? Es lo más importante, y creo que precisamente por momentos como este es que nos debe importar a todos entender un poco la economía, ¿no? Los términos económicos. Hoy se está hablando también de la tasa de desempleo, que seguramente va a crecer, el PIB que ya mencionaste, muchos términos que normalmente escuchamos y hasta nos da flojera hablar de ellos, pero hoy precisamente es cuando hay que entenderlos mejor. Y es lo que queremos hacer en esta edición, explicarte los términos básicos, no desde un punto de vista teórico, sino ya aplicado a México. Entonces vamos a ver cómo estaba México previo a COVID y cómo esa situación en realidad pues simplemente se va a acentuar por esta pandemia. En primer lugar, México cambió de gobierno y por ese simple hecho la economía se desaceleró. Los expertos hablan de una reducción entre 150 y 200 puntos base, así es, no es un gran cambio, pero sí algo de mencionar cuando cambia el gobierno federal. Sucedió lo mismo en las transiciones entre Fox y Calderón y también la transición entre Calderón y Peña Nieto. Esas transiciones propias de los gobiernos democráticos afectan inicialmente el desempeño económico por varias razones. Sí. Digo, y más en un país como el nuestro, que entre que gana la persona que sigue y entra en funciones, digo, pasa mucho tiempo y muchas cosas los gobiernos salientes dejan en pausa, ¿no? Digo, creo que López Obrador cambió eso, que digo, prácticamente el día siguiente de que ganó empezó de facto a gobernar. Aún así, digo, hemos visto pues esa afectación entre que se vio, como bien dices, se ha visto en diferentes cambios de gobierno, pero claramente el tema del aeropuerto, ¿no? La cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México fue una mala señal, en mi opinión, para los inversionistas extranjeros, y eso pues digo, no ayudó, ¿no? Entonces creo que digo, fue empezar desde mi punto de vista con el pie izquierdo para efectos de lo que le dices al resto del mundo, ¿no? Voy a enfatizar esa parte porque a pesar de que parece que los datos arrojan que la transición entre gobiernos no fue tan distinta entre este y los pasados, ¿no? Sí, con este estamos viendo una desaceleración importante, un crecimiento bajo en la inversión total, es decir, el dinero que meten pues, personas privadas, personas en general, para hacer crecer el país, para hacer empresas, para acrecentar un negocio, etcétera. Y vemos que eso es producto en gran medida, como bien mencionas, de esta incertidumbre también de los mercados internacionales por decisiones controversiales, como la típica que se menciona, la cancelación del aeropuerto, pero también hay otras que no vemos tan presentes en medios que vale la pena mencionar, como la renegociación de gasoductos. Hubo también digamos, se congelaron las rondas petroleras, que también eran un motor hacia futuro del crecimiento económico. Se prohibieron los farm outs,
también son estas asociaciones público-privadas para llevar a cabo actividades en los sectores energéticos. Tampoco se han dado ciertas concesiones en el sector eléctrico mayoritario. Y todo esto en conjunto pues le habla al sector privado de que hay una nueva visión económica que quizá no les dé la suficiente confianza para invertir. Sí, entre menor claridad, menor certidumbre, bueno, pues todo esto sucede, ¿no? Y eso pues ha sido gran parte de la situación. Y se hace exponencial con el tema de la pandemia que ya mencionamos. Entonces, llevamos mencionados 2 factores ya para entender la economía mexicana. Uno es el cambio de gobierno, otro es que ha bajado la inversión. Va uno tercero también importante, que es la caída en la producción del petróleo y la debilidad financiera de Pemex. Esto ya es desde antes, de hecho desde antes de la guerra que está sucediendo actualmente entre Arabia Saudita y Rusia, que ha desplomado los precios globales del crudo. De por sí ya Pemex tiene grandes problemas, ¿no? Todas las expectativas están a que se le vaya a bajar la calificación, lo cual básicamente implica decir que las acciones de esta empresa gubernamental son pues, chatarra, ¿no? Acciones que no se pagarían si fuera una empresa privada, porque no es una empresa rentable y que solamente está sostenida por el hecho de que tiene detrás al gobierno mexicano. Sí, definitivamente se le ha estado, es como si tienes cualquier empresa que ya está perdida, cualquier empresa que está básicamente en bancarrota y le sigues apostando, le sigues metiendo dinero, pues no hace ningún sentido, pero bueno, es lo que se ha venido decidiendo en el sector energético versus la opción de invertir en energías renovables de otro tipo que además te puedan generar hoy en día más empleos, ¿no? Entonces, malas apuestas en mi opinión. Creo que ha sido más por el simbolismo, pero sin duda esto ya eran de los temas que, como dices, que vienen afectando, ¿no? La economía. Viene desde antes, aunado al hecho de esta crisis, pues ahora casi ninguno de los campos petroleros es rentable, entonces complica la situación, la acentúa, como le dije. Ese era el tercer elemento. Otro que teníamos, que tenemos que tener muy presentes para entender por qué México ha sido, digamos, estable durante los últimos 20 años, y este no es negativo, es el hecho de que se ha mantenido lo que se llama una inflación baja, es decir, el nivel de precios general de la economía se mantiene generalmente entre 3-4%, lo cual implica que las personas pueden comprar más o menos, no voy a decir que siempre, pero más o menos la misma cantidad de productos con la misma cantidad de dinero, ¿no? Sé que eso sí ha cambiado, pero digamos que estamos dentro de los niveles generalmente aceptables dentro de los criterios económicos, por un lado, y además también hemos mantenido una balanza de pagos positiva, un sistema bancario capitalizado y sin cartera vencida, y una deuda pública como proporción del PIB, del Producto Interno Bruto, baja, ¿no? O sea, entonces, México, en los últimos 20 años, si no se conoce a detalle estos términos, que pueden consultar con toda confianza en nuestro newsletter, se pueden suscribir a nuestro boletín de mínimo necesario. Si no quedan tan claros, si les interesa, ahí lo pueden ver, pero lo que es importante reconocer es el hecho de que esto implica una economía estable, ¿no? Una economía en la que puedes poner tus ahorros, puedes poner un negocio y todo va a mantenerse relativamente igual en el paso del tiempo, lo cual es mucho decir ya de una organización humana. Pero hay una parte que usualmente no se menciona, que es el hecho de que hay finanzas públicas estructuralmente débiles. Es decir, que se recauda poco, ya lo mencionamos en el podcast de gasolinas. Que hay que aprovechar, ¿no? Escuchen por ahí, hay otro de los podcasts, se enfoca en el precio de las gasolinas y cómo se ha venido afectando con todo esto de la guerra de precios, como comentaste, entre Rusia y Arabia Saudita. Y sí, definitivamente las finanzas públicas en México están en una situación crítica ya desde hace varios años. Los gobiernos estatales y los gobiernos municipales se las ven muy complicadas porque pues no le llegan suficientes recursos del gobierno federal, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque no crecemos la base tributaria, que igual ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y también decisiones pues no muy, pues no tanto populares entre la ciudadanía, pero muy poco populares entre los expertos, como haber utilizado una buena parte de la mitad del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es pues ahora sí que como un guardadito, ¿no? Digamos que tiene el gobierno para situaciones cuando no recibes suficiente dinero de los contribuyentes. Entonces entramos a esta situación, me regreso un poco al tema de la pandemia, llegamos a esta situación con muchos hoyos, como ya has comentado, pues en el barco llamado México, muchos hitos, y llega de repente este tsunami, ¿no? Esta gran ola que es la pandemia, y pues ahora sí que nos encuentra en una situación muy, muy endeble, ¿no? Eso es lo que lo hace más complicado para México. Sí, y digamos, o sea, en términos generales esto puede sonar demasiado alarmista, pero digamos, todo depende de cómo lo vayamos viendo, ¿no? En efecto, pues no es la mejor de las situaciones, pero al mismo tiempo México es la 15ª economía más grande del mundo, ¿no? No estamos, por seguir por la metáfora del barquito, en un barquito, una balsita. No, definitivamente donde nos vamos a hundir fácilmente, pero sí puede llegar a tener esto implicaciones reales, claro, en nuestra vida. Un barco con agua, pues por más que, aunque no se hunda, pues no avanza, ¿no? O sea, exacto. Si tienes el peso del agua, pues por más que quieras, aunque no te hundas, no vas a avanzar. Y eso es lo que estamos viviendo. Y no avanzar en un escenario donde sigue creciendo la población, no avanzar en un escenario donde habemos cada vez más jóvenes buscando empleos, pues es un mal escenario. En un país con alta inseguridad, es un mal escenario. Lo de la base tributaria también lo comentas y lo pienso y digo, a ver, pues sí, en parte no contribuimos como mexicanos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un afán de no hacerlo en gran medida porque muchos de esos recursos terminaban. Sí, no confías a final de cuentas. Terminaban en los bolsillos de corruptos, etcétera. O sea, hay cuestiones que son reales, hay cuestiones que todos sabemos, sin embargo, la situación siempre es un poco más compleja de lo que imaginamos, ¿no? Y la otra parte, el otro grupo de factores, ¿no? Como habías comentado, son los externos, ¿no? Y ahí definitivamente también la economía mexicana pues estaba enfrentando pues una situación adversa. Ya se había logrado renegociar el tratado con Estados Unidos y Canadá. Eso era un punto, creo, bastante positivo, ¿no? Tenemos una interacción muy importante con estos dos países, sobre todo con Estados Unidos. Entonces esto era una situación ya positiva y pues iba a fortalecer pues todas las cadenas de suministro, todas las cadenas de producción, sobre todo en sectores como el automotriz, ¿no? Que es el mejor ejemplo de cómo funciona ya la economía mexicana, que es afortunadamente una economía muy diversificada, no depende exclusivamente de un sector. Y el mejor ejemplo, insisto, es el automotriz, que tiene pues derrama positiva en muchos otros sectores, ¿no? Entonces se veía bien esta situación del nuevo tratado, pero bueno, con todo esto que estamos viviendo, pues definitivamente, pues incluso ya cerraron algunas de las plantas aquí en México. Creo que la de Chevrolet en Guanajuato ya cerró. Están dependiendo mucho de lo que pase en Estados Unidos, ¿no? Entonces ese tema pues era un factor externo positivo que ya se había logrado. Pero también venía acompañado un poco también en Estados Unidos ya se preveía una desaceleración, a pesar de que en los últimos 2-3 años, y bueno, hemos venido escuchando a Trump, pues ahora sí que presumir esta parte, ¿no? De que Estados Unidos como nunca había tenido una tasa de desempleo tan baja, ¿no? Que es real, o sea, en ese sentido Estados Unidos iba muy bien, pero en los últimos meses ya se veía una tendencia hacia ya empezaban a hablar incluso de recesión. La bolsa de valores estaba en su punto más alto, ¿no? Había ya dudas de por qué estaba tan alta, ¿no? Y bueno, con esto que estamos viviendo, pues ya la tumbó en 30%, ¿no? O sea, lo que se había ganado en los 3 años que lleva Trump, se cayó básicamente en 2 semanas, ¿no? Sí. Entonces, estos factores externos, antes incluso del COVID-19 ya venían afectando un poco a México, ¿no? Sin duda. Entonces, en resumen y siguiendo la metáfora, a ver, vamos entonces en la barca no es tan buena ni tan mala, pero tiene fallas estructurales importantes y por un lado nos llegó una tormenta
que es el COVID-19, el coronavirus, junto con esta guerra petrolera que estaba sucediendo. Y lo peor del caso es que no podemos maniobrarla bien porque no tenemos las herramientas tributarias para hacerlo. Es decir, el gobierno generalmente en estas situaciones puede usar lo que se llama una política fiscal activa, ¿no? Que es meter dinero a la economía buscando que no se paren tanto las industrias, o podría ser subsidios, reducción de impuestos. Reducir impuestos, exactamente. Que difícilmente, ¿no?, lo va a hacer ahora el gobierno, ¿no? Si de por sí tiene el problema de los ingresos, ¿no? Entonces, vamos a esta barca, podemos maniobrar poco. Quiero agregarle, por último, otros 2 retitos que vienen a futuro, que no los estamos viendo ahorita porque estamos en esa tormenta, pero ojo, Primero, en 5 años las pensiones pueden generar una debacle en las finanzas públicas. 5 años nada más, Entonces, ese es un temota que está por ahí, porque nuestra población no necesariamente es una población vieja, ¿no?, como las europeas, pero sí una población que tiene gran número de personas de la tercera edad, y aparte problemas con el desempleo para los jóvenes. Ese es un primer tema. Y el segundo, que vamos a hacer otra edición de mínimo necesario de esto, que es el de la desigualdad. La desigualdad económica evidentemente provoca que estas situaciones no impacten igual a todos los estratos de la población. Los más afectados siempre los que menos tienen ingresos, los que menos tienen redes de apoyo, etcétera. Sí, sin duda, ya veníamos en esa ruta, ¿no? El barco ya iba en esa ruta, y tristemente con lo que estamos viviendo, pues sí, las personas que están en una situación más complicada y sobre todo dependiendo del giro en el que trabajan, bueno, se van a ver muy afectadas, ¿no? O sea, sí se prevé un crecimiento en el desempleo muy, muy importante, y desafortunadamente pues no sabemos, como decíamos al principio, cuándo va a terminar esto, ¿no? Entonces, casi cerramos. No quiero cerrar con una nota triste. No es el mejor panorama. No es el mejor panorama, definitivamente. Pero bueno, ¿qué se puede hacer y qué está buscando hacer el gobierno federal para que también se sepa, ¿no? La estrategia que yo encontré más definida y más clara viene del subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que también, trabaja de la mano, obviamente, con el secretario de Hacienda, y viene en la siguiente línea, o al menos venía en la siguiente línea antes de este tema de la pandemia. Por un lado, era lograr un superávit primario del 0.7%, es decir, querían que los ingresos del gobierno fueran superiores a los gastos que hace en esa proporción, controlar la inflación debajo del 3%. En 2019 se mantuvo en 2.83, lo cual entonces hacía bastante factible que la inflación siguiera esa trayectoria. Y también estaba apostándole el gobierno a la confianza del consumidor, a que iban a bajar las tensiones comerciales entre las grandes potencias, y que la administración pública federal iba a adquirir mayor experiencia y iba a poder gastar más. Todo eso es viable, sí, es viable, pero no sé si compartes esto conmigo, creo que dadas las situaciones nuevas, sí es necesario hacer un viraje importante, hacer cambios y tomar medidas más extremas, ¿no? Sí, el tiempo lo exige, ¿no? No van a poder las autoridades resolver lo que enfrentamos si seguimos con las mismas soluciones, y lo estamos viendo en todos los demás países del mundo. O sea, están tomando realmente medidas que nunca habían tomado, ¿no? O sea, cuestiones en donde están dando créditos a empresas, están dando dinero directamente a ciudadanos que normalmente no lo hubieran recibido. En Francia, por ejemplo, están exentando en el pago de servicios, ¿no? Entonces, de que puede hacer muchas cosas el gobierno, lo puede hacer, ¿no? Va a tener afectación, sí, el gobierno va a estar afectado porque pues, va a tener que soltar más dinero que no tiene, pero no se ve otra serie de soluciones, ¿no? Entonces, pues interesante ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Y bueno, finalmente, pues sabemos lo siguiente: en tiempos de crisis es donde afloran las verdaderas personalidades, afloran
también nuestro carácter, y nosotros en el equipo de Mínimo Necesario estamos comprometidos con esta situación, con seguir construyendo un mejor país a través de buena información. Síganos en redes sociales, estamos en todas, la típica, ¿no? Que son Twitter, Facebook, Instagram, y este podcast también lo puedes escuchar y rolar a través de distintas plataformas como lo son Spotify, Apple Music, etc. No hay que desanimarnos, no hay que caer en esa desesperación, simplemente sí estar bien informados de que la situación pues, es compleja. Sí. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como personas? Las típicas, las clásicas, que son tener un ahorro para estas situaciones, tratar de, en la medida de lo posible, no estar endeudados, evidentemente hacer compras bien pensadas, claro. Toda esa parte, pues sobre todo para proteger el bienestar de nuestras familias y seguir. Y algo muy importante es no olvidar que la situación es temporal, ¿no? Digo, no dudo que pues esto ya lo estoy mencionando, va a tener efectos que ni nos imaginamos, pero definitivamente también la situación es temporal, vamos a salir adelante y bueno, pues a seguirle, ¿no? A seguirle. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Queremos que te sumes a la conversación. Por favor, mándanos un correo o haz el medio que más te parezca deseable para pues, seguir teniendo esta conversación. Esto es lo mínimo que necesitas saber sobre las expectativas económicas del país para 2020. Ánimo y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos por escucharnos y gracias a nuestro productor Fernando. Que además le tocó hacer el café esta tarde y le salió muy bueno. Hasta luego, gracias. Hasta luego.